Bien, entonces, en cada región del estómago vamos a tener glándulas que van a recibir el mismo nombre de la región. Vale decir, en la región cardial vamos a tener las glándulas cardiales, en la región pilórica las glándulas pilóricas, en la región fúndica las glándulas fúndicas. Cuando uno observa el estómago, no microscópicamente, sino macroscópicamente, cuando uno abre el estómago, en la parte interna se pueden observar unos pliegues longitudinales que se denominan las arrugas gástricas. Estas arrugas gástricas se localizan en mayor proporción en las zonas estrechas del estómago, vale decir, en el cardias y en el píloro. Entonces, este es el cardias, este es el píloro. Aquí en estas zonas estrechas es donde yo tengo mayor cantidad de arrugas gástricas. ¿Cuáles son estas arrugas gástricas? Todas estas que usted observa aquí. Decía pliegues longitudinales. Son estos, los pliegues longitudinales o arrugas gástricas. ¿Para qué me sirven estas arrugas gástricas? Como ya sabemos, aumentan la capacidad del estómago. Aumentan la capacidad del estómago. El epitelio que reviste al estómago, como usted ya sabe, es un epitelio simple cilíndrico. El estómago generalmente va a secretar. ¿Secreta qué? Secreta todo el jugo gástrico. Pero el estómago en un pequeño porcentaje absorbe. ¿Qué tipo de sustancias va a absorber? Puede absorber el alcohol y diferentes fármacos como los AINES. ¿Qué significa AINES? AINES significa antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de estos antiinflamatorios no esteroideos nosotros tenemos el ibuprofeno, el naproxeno, la indometacina, el ketoprofeno. Todos estos medicamentos, ¿qué es lo que hacen a nivel del estómago? Suprimen la producción de prostaglandina. ¿Y para qué sirve esta prostaglandina? La prostaglandina estimula a las células mucosas del estómago, las cuales son responsables de producir el ¿qué? El moco. Y como usted ya recuerda, este moco contiene bicarbonato y el bicarbonato neutraliza la acidez. Entonces, cuando yo tomo un AINE, estoy bloqueando ¿a quién? A las células mucosas y por lo tanto estoy bloqueando a la secreción de moco y el epitelio de mi estómago va a quedar expuesto al ácido clorhídrico. Vamos a utilizar otra vez esta imagen. Esta es la parte interna del estómago donde microscópicamente se va a poder visualizar el epitelio. En este epitelio hay una célula que se llama célula mucosa que lo recubre, a todo el estómago lo recubre de moco. Y ese moco me sirve como una barrera fisiológica al estómago. ¿Contra quién? Contra el ácido clorhídrico. Entonces, cuando yo tomo un AINE, estoy bloqueando a la prostaglandina. Y al bloquear la prostaglandina, estoy bloqueando a la célula mucosa. Y si bloqueo a la célula mucosa, estoy dejando expuesto a mi epitelio contra el ácido clorhídrico. Bien, continuamos. Las glándulas, ya sean pilóricas, cardiales o fúndicas, van a estar compuestas por tejido epitelial. Eso usted lo sabe de primer semestre. Usted sabe que el epitelio forma glándulas. De las 3 glándulas que tenemos en el estómago, la más importante es la glándula fúndica, porque ella tiene la función de producir todo el jugo gástrico. La cantidad de jugo gástrico que se produce por día es de 2 litros por día o de 2000 ml por día.
como dice aquí, las glándulas fúngicas son glándulas tubulares simples que se extienden desde el fondo de la alveola gástrica hasta la muscular de la mucosa. La alveola gástrica es por donde ingresa o es la parte libre del tejido epitelial. Ahorita voy a buscar una imagen que creo que está por acá. No. Aquí. Entonces, nosotros tenemos aquí el epitelio. Este epitelio, como ya sabes, simple cilíndrico, forma esta glándula. Glándula fúngica en este caso. A esta parte donde el epitelio viene, baja y vuelve a subir, a esta entrada de acá, se conoce como foveola o fosita gástrica también llamada. A esta zona intermedia de la glándula fúngica se conoce como istmo. El istmo es donde se encuentra la célula madre que va a dar origen a todas las otras células que forman la glándula fúngica. Solo para aprovechar esta imagen, yo tengo aquí mi epitelio simple cilíndrico. Usted sabe que debajo del tejido epitelial siempre está el tejido conectivo laxo. Y el tejido conectivo laxo tiene vasos sanguíneos. Esta glándula vendría a ser endocrina, exócrina o mixta. Esta glándula fúngica es una glándula mixta. ¿Por qué es mixta? ¿Porque va a tener conducto? Sí. Y este conducto vendría a ser la porción exócrina de la glándula. Y usted se preguntará, pero doctora, si el jugo gástrico va a toda la parte, a una cavidad, y las glándulas exócrinas liberan su contenido a una superficie libre o una cavidad. Sí, pero dentro de estas células que forman la glándula fúngica hay una célula que se llama célula enteroendocrina. Y esa célula enteroendocrina tiene como función liberar hormonas. Y esas hormonas nunca van a la superficie libre, siempre van al torrente sanguíneo. Entonces, la glándula fúngica vendría a ser una glándula mixta, porque tiene células que liberan su secreción a una superficie libre, y aparte tiene conducto, y tiene células que liberan su secreción directo al torrente sanguíneo, a la lámina propia o tejido conectivo laxo. Bien, dentro de los componentes del jugo gástrico tenemos el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es importante porque este le imparte el pH. Si nosotros decimos que es ácido, usted sabe que algunos que ya llevan bioquímica o fisiología saben que hay sustancias ácidas y hay sustancias alcalinas. Las que son sustancias ácidas tienen un pH menor y el ácido clorhídrico tiene un pH de 1 a 2. Este ácido clorhídrico es producido por las células parietales. ¿Dónde se encuentran esas células parietales? En la glándula fúngica, como acabamos de decir. Este ácido clorhídrico inicia la digestión de las proteínas. Solo para que usted recuerde, a nivel de la saliva hay otra enzima que también inicia la digestión de proteínas. Es la alfa-amilasa. Cuando usted se come un pedazo de pollo, de carne, esos son concentrados de proteínas. El huevo es concentrado de proteínas. Entonces, esa degradación se inicia en la cavidad oral por la alfa-amilasa y continúa en el estómago con el ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico también es importante porque convierte el pepsinógeno en pepsina. ¿Y de dónde viene este pepsinógeno? El pepsinógeno es producida por otra célula de la glándula fúngica, también muy necesaria. El ácido clorhídrico es bacteriostático.
Y usted recuerda, solo lo estoy diciendo para que usted recuerde, a nivel de la saliva hay otra sustancia bacteriostática. Esa es la lisozima. Entonces, si usted se comió un alimento contaminado y logró resistir a la lisozima de su saliva, estos microorganismos van a llegar hasta su estómago y se van a encontrar con el ácido clorhídrico, que es bacteriostático y destruye las bacterias. ¿Excepto a quién? Excepto al Helicobacter pylori. Y usted sabe que el Helicobacter pylori es una causa muy frecuente de gastritis. Segundo componente del jugo gástrico, la pepsina. La pepsina se forma a partir del pepsinógeno. Este pepsinógeno se origina en las células principales. ¿Cuál es la función de la pepsina? Hidroliza las proteínas a péptidos más pequeños. En palabras más simples, continúa la digestión de proteínas. Tercer componente, el moco. Este moco es del que hablamos hace un momento, que decíamos que se adhiere al epitelio para protegerlo contra el ácido clorhídrico. Y ese moco era estimulado por la prostaglandina. Como bien dice aquí, el moco representa una cubierta protectora contra el ácido gástrico. Es producida por las células mucosas o también llamadas mucosecretoras. Este moco contiene el bicarbonato que contribuye a la barrera fisiológica de la mucosa gástrica. Entonces, cuando yo me tomo un AINE, cualquier AINE, estoy bloqueando a la prostaglandina. Si bloqueo a la prostaglandina, estoy bloqueando a esta célula mucosecretora. Si bloqueo a esta célula mucosecretora, estoy impidiendo la liberación de moco. Y por lo tanto, ya no hay moco que proteja al epitelio contra el ácido clorhídrico. Cuarto componente, el factor intrínseco. El factor intrínseco es producida también por las células parietales. Entonces ya hay dos sustancias que son producidas por las células parietales, el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Este factor intrínseco es importante porque se une o se fija a la vitamina B12. Si yo no tuviese factor intrínseco, no se podría absorber la vitamina B12 que yo consumo en la dieta normal. Y si no se podría absorber esa vitamina B12, las personas desarrollan una enfermedad denominada anemia perniciosa debido a la deficiencia de esta vitamina B12. Entonces, recapitulando, tenemos células en las glándulas fúngicas. Estas células producen los componentes del jugo gástrico. Dentro de estas células yo tengo las células mucosas o las células mucosecretoras o también llamadas mucosas del cuello. Tengo las células principales y las células parietales. Aquí están sus células. Las células mucosas del cuello son localizadas, como dice, en la región del cuello. ¿Cuál cuello? Si usted recuerda hace un momento, vimos que esta era la glándula fúngica, que esta era la fosita o la foveola. Esta zona vendría a ser la zona del cuello, donde se encuentran las células mucosas. No se olvide usted que cada que escucha usted acinos mucosos, células mucosas, ¿qué van a producir? Moco. Eso es del primer tema de digestivo 1. Todo acino mucoso o célula mucosa contiene en su interior gránulos. ¿Cuáles son esos gránulos? Los gránulos de mucinógeno. Estas células mucosas del cuello pueden estar estimuladas por la prostaglandina, como también pueden estar estimuladas por el nervio vago, vale decir por el 10º par craneal. Las células principales. Las células principales están ubicadas en la parte profunda de la glándula. Otra vez volvemos a esa imagen. Esta es la glándula. En esta zona profunda yo voy a encontrar mis células principales, como bien dice aquí, células principales.
que van a tener la función de producir el pepsinógeno. Y este pepsinógeno, si va a revisar más de un rato el contenido, este pepsinógeno necesita ¿de quién? Del ácido clorhídrico. ¿Para qué? Para transformarse en pepsina. ¿Y la pepsina para qué me servía? Para continuar el proceso de digestión de proteínas. Las células parietales. Estas células parietales son importantes porque producen ácido clorhídrico y también producen el factor intrínseco. Ya sabe usted que el ácido clorhídrico es bacteriostático. Si yo disminuyo la producción de ácido clorhídrico, puedo dar paso a una proliferación o invasión de agentes patógenos, específicamente al Helicobacter pylori, que es el que puede resistir el ácido clorhídrico. Estas células parietales poseen receptores. Dentro de estos receptores tenemos los receptores de gastrina, receptores histamínicos H2 y los receptores acetilcolínicos M3. Las células enteroendocrinas. Hace un momento yo le dije de que la glándula fúndica era una glándula mixta. Y era mixta porque iba a tener una porción endocrina y una porción exócrina. La porción exócrina vendría a estar representada por el componente del jugo gástrico y la porción endocrina estaría representada por esta célula, la célula enteroendocrina, que se clasifican en dos, en enteroendocrinas cerradas y enteroendocrinas abiertas. ¿Qué producen estas células enteroendocrinas? Generalmente van a liberar hormonas. Bien, habíamos dicho que el estómago se divide en tres regiones, en una región cardial, en una región pilórica y en una región fúndica. La región fúndica es la que acabamos de detallar, que tiene las glándulas fúndicas, que son responsables de producir el jugo gástrico. ¿Y qué pasa con la región cardial y la región pilórica? También tienen glándulas, que se van a denominar glándulas cardiales y glándulas pilóricas. ¿Cuál es la función de estas glándulas? Estas glándulas tienen como función producir moco también. Van a producir moco que ayuda a proteger al epitelio esofágico contra el reflujo ácido del estómago. Si usted recuerda, habíamos hablado esa parte cuando hablamos de esófago, cuando hablamos a nivel de la metaplasia o esófago de Barrett. Puede revisar esa parte para que lo entienda un poquito más. La renovación celular. La renovación celular en el estómago. Ya nosotros sabemos que las células que tenemos no nacemos con las mismas. Estas siempre van cambiando. Hace un momento dijimos que en esta glándula íbamos a tener una zona que se denominaba istmo, que era donde íbamos a tener las células madre que iban a dar origen a las células de las glándulas fúndicas. Entonces, ¿cada cuánto se renuevan las células del estómago? Las células mucosas superficiales se regeneran de 3 a 5 días. Las células enteroendocrinas y las principales se regeneran de 60 a 90 días. Y las células parietales se van a regenerar cada 150 a 200 días. Bien, estamos detallando ahorita la capa mucosa del estómago. Usted ya sabe que la capa mucosa tiene 3 componentes: el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. La lámina propia del estómago es escasa y está restringida. ¿Por qué es que es escasa? ¿Por qué tiene tan poca lámina propia?
¿Por qué? Porque está llena de glándulas. Entonces, microscópicamente, a nivel del estómago, la lámina propia es muy escasa, es muy pequeña. No sé si está aquí. No, mejor aquí. Bien, podemos ocupar. Bien, entonces este es el estómago. Si usted recuerda, tiene 4 capas. Tiene una capa mucosa que está compuesta por el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Tiene una submucosa y tiene una muscular externa que es bien amplia y tiene una capa serosa. Como usted puede observar aquí, esta capa mucosa, el epitelio viene, baja y vuelve a subir, viene, baja y vuelve a subir. Por lo tanto, está lleno de glándulas y le queda muy poco espacio a la lámina propia, ¿no? Se ve bien, bien finito, bien pequeño. Y debajo de ella esta cinta que se denomina la muscular de la mucosa. Y usted se preguntará, doctora, ¿y dónde están ahí los nódulos linfáticos que había hablado en las generalidades del tubo digestivo? A nivel del estómago no se necesitan muchos nódulos linfáticos. ¿Por qué? Porque ya de él, ya es propio de él, tiene bastante protección. ¿Por qué? Porque libera el ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico ya es bacteriostático. Por eso es que en la lámina propia del estómago no se visualizan apreciablemente los nódulos linfáticos. La muscular de la mucosa, como ya sabemos, está formada por músculo liso. La submucosa del estómago. La submucosa del estómago es siempre tejido conectivo denso no modelado, tiene tejido adiposo en su interior, no gran cantidad, pero tiene, y tiene un plexo que es el plexo de Meissner. Hace un momento vimos aquí que la muscular externa, esta muscular externa que usted está viendo aquí, que ya sabe que es músculo liso, esta muscular externa es amplia. ¿Por qué es amplia? Porque la muscular externa del estómago tiene 3 capas, si recuerda, no tiene 2 como en el resto del tubo digestivo, tiene 3. ¿Cuáles son esas 3? Va a tener una capa longitudinal externa, una capa circular media y una capa oblicua interna. ¿Para qué es que tiene estas 3 capas? ¿Por qué el estómago tiene 3 capas? ¿Por qué no tiene 2 como el resto de los órganos? Por la misma función que él cumple. Él tiene la función de digestión, degradar, transformar el bolo alimenticio en partículas muy pequeñas capaces de ser absorbidas. Entonces necesita de gran movimiento, por eso es que tiene 3 capas en la muscular externa. Usted ya sabe que la muscular externa tiene un plexo nervioso, que es el plexo de Auerbach. Microscópicamente dice el libro que este plexo de Auerbach se encuentra entre estas capas. ¿Cómo lo puedo ver microscópicamente? Este es el plexo de Auerbach. Ahorita sale. Yo tengo aquí mi capa longitudinal externa, como usted puede visualizar, está de forma longitudinal. Y aquí tuviese yo la circular media. Si usted se fija, es otro corte, es como si tuviera otro corte el músculo liso. Y entre estas dos, yo tengo aquí este paquete nervioso, que es el plexo de Auerbach, que es el que le da el movimiento de segmentación y el movimiento peristáltico a la capa muscular externa. Este de aquí, si usted me pregunta, es un vaso sanguíneo, ¿no? No se deje confundir.
Y la última capa del estómago es la capa serosa, que tiene, ya sabe usted, que la serosa está compuesto de un epitelio simple plano, es también denominado peritoneo visceral y es la que está libre en la cavidad abdominal. Bien, jóvenes, hasta aquí vamos a llegar con estómago. Ya después les voy a enviar el video de intestino delgado.